Aquellas maravillosas revistas, capítulo 99. Qué bonitos son los cupés. Estamos en febrero de 1993 y tuve la oportunidad de probar 3 cupés excepcionales. La especialísima versión turbo y 4x4 del Opel Calibra, el extraño y a veces olvidado, injustamente, Subaru SVX y un coche que me enamoró y del que sigo enamorado más de 30 años después, el Mazda RX-7. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. ¿Qué os parece si dejamos lo mejor, que es el Mazda RX-7, para el final? ¿Qué os parece? No puedo. No puedo porque estoy deseando hablar del RX-7, del RX-7 Turbo, que tanto me impresionó. Este coche sigue siendo muy bonito. Siempre ha sido muy bonito. Pero en este momento, cuando apareció, pues no digo que despertara controversias, porque a todo el mundo le gustó, pero había quien decía que era un coche con una estética futurista y provocadora, y otros que decían que estaba adornado de cierto aire retro. Yo la verdad es que creo que tenía las dos cosas. Pero es que este coche, la primera impresión es muy importante en la vida, en las personas y en los coches. La verdad es que la primera impresión con este coche era espectacular. Siempre digo una cosa, hay coches que en fotos no son bonitos y al natural lo son menos. Y hay otros que son bonitos en foto y al natural pues lo son todavía más. Este es el caso, porque este coche cuando lo veías cuando lo veías en foto te parece muy bonito, pero cuando lo ves al natural es bonito y además impresionante. Y también lo era su motor. El motor, bueno, ya os podéis imaginar, Mazda y con RX como designación de modelo, evidentemente era un turbo. Evidentemente era turbo, pero sobre todo era rotativo. Era un rotativo con dos lóbulos o dos pistones, como lo quiera llamar, cada uno de 654 centímetros cúbicos, que sumaban una cilindrada real de 1308. Ya sabéis que la equivalencia habitual en los motores rotativos es multiplicarlo por 2. O sea que para hacernos una idea, equivaldría a un motor 2.6. Y en este caso, además llevaba un turbocompresor doble secuencial y un intercooler. Lo llevaba todo. Obviamente no llevaba multiválvulas porque ya sabéis que los motores rotativos se puede decir que funcionan más o menos como unos tiempos, en el sentido de que no tienen válvulas móviles. Este motor, bueno, he dicho que este coche tenía 3 pilares, 4. Uno, una estética impresionante. Otro, un motor muy particular del que vamos a hablar en detalle. Otro, un bastidor muy bien resuelto. Y otro, un nivel de calidad de construcción muy, muy notable. La suma de estas 4 cosas, pues, conseguían que el coche fuera excepcional. Hemos hablado de la estética. Lo estoy contando un poco desorganizado, pero es que este coche me apasiona, lo siento. Vamos a hablar del motor. El motor, como todo motor Wankel, tenía una cualidad muy buena, que era pequeño y sobre todo ligero. Esto hacía que este coche tenía un capó impresionante, o sea que en el capó no se habían esforzado en hacerlo más corto porque la estética mandaba, pero era un coche ligero porque pesaba 1.270 kilos medidos en válvulas para un coche de 4,3 metros y anunciaba 241 caballos. Era un coche ligero, gracias en parte a ese motor. Pero el motor, además de ser ligero, tenía una peculiaridad. Siempre decimos que los Wankel necesitan subir altos, ir alto de vueltas para sacarle todo el partido. Era el mayor inconveniente que le sacamos todos los periodistas que probamos al sucesor de este, el RX-8, que era un motor con muy pocos bajos que necesitaba girar muy alto de vueltas. Este motor a mí me gusta más que el del RX-8. Yo creo que el turbocompresor doble y secuencial le sienta muy muy bien, porque este motor es como si hubiese 2 motores. Era sorprendente. Estoy viendo la curva y me estoy acordando de cuando probé el coche y es que era exactamente así. Hasta aproximadamente 4.000 vueltas era un motor que no tenía un parapabullante, como voy a tener el motor ejemplar en esto, como el V6 Buso, que lo hemos nombrado montones de veces, pero empujaba bien. O sea, era un coche que, por ejemplo, moviéndote por el tráfico urbano a punta de gas, esas primeras 3.500, diría, incluso más que 4.000, eran muy aprovechables. Y luego entraba una zona donde el motor se adormecía un poquito. Entre las 4.000 y yo os diría que 3.500 y 4.500 o casi 5.000, pues el motor funcionaba, por supuesto, pero
no tenía ese tacto, ese empuje que demostraba más bajo régimen, pero es que luego llegaba las 5.000 vueltas y el motor se disparaba hasta por encima de las 6.000 y llegaba a esos 200, como os digo, anunciado 241 caballos. Estos motores, cuando yo los probé en Manco, siempre dieron más. La unidad que probé por primera vez dio exactamente 243,58 caballos. La curva de par más o menos reproducía lo que os cuento. ¿Qué sucede? Pues que en el fondo esta parte, porque no, ojo, no era un bache que no llegara a potencia, sino que llegaba menos, a medio régimen. El medio régimen no era bueno, la verdad. Y en carreteras medias, de trazado medio, ni rápidas ni lentas, pues se te hacía un poco raro. Pero en ciudad o en una conducción muy turística, el coche va fantásticamente bien. Y en una conducción agresiva, subiendo y tirando del motor de vueltas, el coche va fantásticamente bien. Con lo cual yo creo que era un motor que tenía esa doble personalidad, pero que le sentaba al coche muy bien y que si le acababas entendiendo, pues hacía que tuvieras una sintonía total con el coche. Ya hemos hablado de bastidor de pasada, pero me quiero detener en él. Las suspensiones no solo tenían, por supuesto, eran independientes, por supuesto, propulsión exclusivamente trasera. Las suspensiones independientes, aparte de que el diseño era muy bueno, es que la puesta a punto de las suspensiones eran magníficas. No hace falta que os diga y os recuerde que en estas épocas ni se conocían las ayudas electrónicas ni se las esperaba en ese momento. Y lo que sí teníamos, la mayor ayuda que teníamos, era que contábamos con un diferencial autoblocante trasero. Me hizo mucha gracia por las sesiones de fotos, sacar este coche cruzado de lado era lo habitual. Eso incluso en un consultorio me preguntaron, ¿qué pasa? ¿Que el Mazda se va mucho de atrás, el RX-7? Porque siempre sacan las fotos de lado. No, era justo lo contrario. Es que era tan amable, incluso cuando derrapaba, se convirtió en un coche tan amable, la dirección no iba mucho, era muy directa, te daba mucha información, que era fácil. Era fácil ir rápido, ir por el sitio, pero también era fácil hacerlo derrapar en un coche, insisto, que no tenía las ayudas electrónicas que tienen hoy día. Eso sí, para hacerlo derrapar, desde luego, tenías que tirar de marchas cortas y subirlo mucho de vueltas, porque necesitabas tener mucha potencia. Y luego del acabado, ¿qué voy a decir? La verdad es que Mazda está en ese punto donde hay algunas marcas, yo diría Toyota, Volkswagen, que evidentemente no todo el mundo la considera premium de ley, pero son más que generalistas convencionales. Este coche además, que no era barato, aunque era más barato que otros de prestaciones equivalentes, pues la verdad es que el acabado era fantástico. Estoy viendo algo que por un lado pues es muy bonito porque los coupés son estupendos, pero que por otro lado me desmoraliza. Había un recuadro que hicimos que era frente a sus rivales. Abríamos una manga ancha porque poníamos como rivales no solo a Porsche, sino también a Ferrari. Este coche jugaba en otra división. Pero es que en febrero de 93 teníamos más o menos este nivel de potencia, más o menos parecido, digamos, en la frontera entre claramente más de 200 caballos hasta 300. Por supuesto, este Mazda, que ya os he dicho que daba 241 caballos, el Ferrari, que valía el doble, pero daba 300 caballos, el Honda NSX, que no valía el doble, pero valía un 50% más, que estaba en 274, el Lotus Esprit Turbo, que valía pues más o menos lo que el Honda NSX, y estaba en 264 caballos, un coche que hemos hablado recientemente, el Mitsubishi 3000 GT, que estaba más o menos al mismo precio que el Mazda, mucho más pesado, tracción total, os recuerdo, 285 caballos. El Nissan 300ZX, precio prácticamente idéntico al Mazda y 283 caballos. El Porsche 968 Coupé, que también valía más o menos lo que el Mazda y ofrecía 240 caballos. El Porsche 911 Carrera 2, que ofrecía 250 caballos y un precio más o menos entre un 10 y un 20% más caro que el Mazda. Y a un precio un poco superior al Mazda, el Renault Alpine con 250 caballos. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 coupés en esta categoría. Por eso os digo que me anima a decir que coches tan bonitos, y por otro lado me desanima porque digo, hoy día estas cosas no pasan. No hay tantos coupés en esa categoría. Bueno, lo cierto es que la valoración que yo hacía es que realmente a lo mejor la compra de un Porsche
era una compra más sensata porque ya se intuía, aunque pasado el tiempo esto no ha sido exactamente así, pero que como inversión iba a ser mejor el día que lo vendieras, que si querías más prestaciones y gastando un poco más tenías otros coches, si querías un coche más GT, una opción muy interesante era el Mitsubishi o el Nissan, pero que este coche era un coche muy especial, muy bonito y muy, muy agradable de conducir. Vamos a seguir con coupés bonitos. Opel, vamos a hablar de Opel, porque Opel, por fin, con el Calibra, había conseguido algo que parecía casi imposible. Un bastidor de tracción delantera que estuviese a la altura de sus excepcionales motores. Y se vinieron arriba, porque en Opel dijeron, bueno, tenemos un 2 litros, 16 válvulas, que va como un avión, que da potencia, bajos, consume poco. Por cierto, el Mazda RX-7 gastaba bastante, eso sí, se me ha olvidado comentarlo. Volvemos al Opel Calibra. Y pensaron, bueno, este motor que es fantástico, 2 litros 16 válvulas, si le ponemos un turbo, nos salimos del mapa. Imagino que otro ingeniero diría, sí, pero hombre, para 200 caballos, ya que hemos hecho un tracción delantera que va tan bien, ¿por qué no demostramos que sabemos hacer un coche con tracción total? Y así nació este coche, el Opel Calibra Turbo, que fue la base del coche que se utilizó en el DTM alemán, con un motor 2 litros, turbo, 4 cilindros, 16 válvulas, 204 caballos y tracción a las 4 ruedas. Realmente un coche que competía de tú a tú, incluso en prestaciones, en algunas mediciones superaba a los chulos del barrio, que eran en esos momentos el Lancia Delta Integrale y los Ford Cosworth, ya fuera el Sierra o el Escort. Con la estética tan bonita del Calibra, además un coche que destacaba mucho por su aerodinámica, un interior muy buen cuidado y un precio que estaba muy bien para el nivel de prestaciones que ofrecía. Estamos hablando que valía la mitad que el Mazda RX-7 y contaba con 204 caballos y tracción total. En este caso, la curva de potencia no tiene nada que ver, porque este coche era turbo de la vieja escuela. Es que hasta 2.500 vueltas, 3.000, no pasaba nada, 2.500. Y luego entraba el patadón del turbo, que con una pequeña duda a las 5.000, pequeñísima, te catapultaba, fijaos, pasaba en 3.000 revoluciones de dar menos unos 50 caballos a dar 200 caballos, 150 caballos. 50 caballos cada 1.000 revoluciones. La verdad que el coche aceleraba como una verdadera bestia. Pero como una verdadera bestia, de 0 a 100 en 6 segundos y muy poco, y los 1.000 metros, fijaos, para que tengáis un dato de referencia, cuando yo con el GT Turbo conseguí hacer un registro en el 1.000 metros salida parada, que era la medición que más me gusta, más que el 0 a 100, ahora se usa más el 0 a 100, de 28:00, bueno, usted acelera mejor un Porsche, es una máquina de acelerar. Bueno, pues este le rebajaba 1,5 segundos. Este coche corría como una verdadera bestia, No era especialmente ligero, pero con 1,4 toneladas tampoco era pesado. De comportamiento iba bien. La verdad que era un coche, no tenía la agilidad en zonas más reviradas o de firme no tan bueno que, por ejemplo, el Integrale o el Escort Cosworth. O sea, realmente este coche no hizo carrera en los rallies. De hecho, el medio, el ambiente ideal para este coche eran carreteras, lo que nosotros en España llamamos firme arredia, que eran esas carreteras viradas, pero de curvas más bien de tercera, incluso de cuarta, que curvas de segunda, con un firme en buen estado y donde el coche eran curvas largas, en apoyos que no fueran bruscos, sino que el coche apoyaba poco a poco, iba sobre raíles, era progresivo, muy eficaz. Y luego, claro, en firmes deslizantes, pues la ventaja de la tracción total pues se dejaba notar. Pero como os digo, era un coche más para vías rápidas que para tramos de rally. Y hablamos del tercero en discordia. Es un coche que yo creo que en su momento fue, bueno, en su momento e incluso después, poco valorado y hasta incomprendido, y que creo que ahora está resurgiendo, porque es un coche muy especial. Fijaos, era un coche, yo creo que parte del error es que el Subaru SVX, que es el coche del que voy a hablar, estoy hablando ya, si lo consideras como coche deportivo, yo creo que te equivocas. Es un GT de altos vuelos, porque era un coche que estamos hablando, tampoco era muy pesado, 1.600 kilos, tampoco era tan potente, 240 caballos, no estaba nada mal, pero era un coche que no era ágil, tampoco lo pretendía, es que tampoco lo pretendía. Y realmente
sí, lo que sí era muy confortable. Fijaos que combinaba, ya que hablamos de combinar cosas buenas, un diseño nada menos que de Yuyaro. Un motor, vamos a hablar también del motor, excepcional. Y una transmisión, una tracción total que estaba muy bien resuelta. Y luego por dentro, pues el acabado no era... Estaba en un punto intermedio, porque ya os he contado que muchas veces, finales de los 80, primeros 90, los japoneses iban haciendo coches con un interior muy sosote, y luego, pues, a partir del 95, yo diría ya 2000, ya hacían interiores muy bonitos. Este Subaru está en ese medio camino donde no es tan soso como a finales de los 80, ni tan bonitos como a finales de los 90. Pero bueno, está bien, el interior, eso sí, el acabado era magnífico. La carrocería a mí me parece muy bonita, diseño Yuyaro. Vamos a hablar del motor, porque como podéis suponer, era un motor boxer. Lo que sucede es que en este caso Subaru tiraba del 6 cilindros boxer de 3,3 litros, que tenía una curva de potencia absolutamente modélica, porque era un coche, aquí sí que no había saltos ni escalones, no, tenía una potencia desde abajo a arriba, que además iba acompañado de un sonido fantástico, que a mí el sonido de los boxer me encanta, pero de un boxer 6 cilindros todavía más. Recordaba, lógicamente, al del Porsche 911, que también es un boxer 6 cilindros, al principio de refrigeración por aire. Este iba, por supuesto, refrigerado por agua, pero sí que se da por aire, claro, al final es la misma configuración. Y os decía que la tracción total, había dicho transmisión, yo creo que es más sensato decir tracción, porque era una tracción total. Ya sabéis que Subaru es una de las marcas pioneras, por delante de Audi, desde luego, en la aplicación de la tracción total a coches asfálticos, ya sean deportivos o para un uso más práctico por zonas nevadas con firmes deslizantes, y controlaba bastante sobre el tema, e hizo un sistema de tracción total que funcionaba muy bien. ¿Qué pecado tenía este coche? A mi modo de ver, que tenía un cambio automático que ya el simple hecho de en un coche que pretende tener unas ciertas aspiraciones deportivas, pues un cambio automático, además un cambio automático, como yo digo, de la vieja escuela, con convertidor de par relativamente lento, pues no se entiende. Pero es que además, como os he dicho, ya os he anticipado, no era de los más rápidos del mercado. Yo creo que el cambio era bueno, fiable, suave, pero hubiera pegado más en una berlina de representación que en un coche que, si no es un coupé, al menos pretende ser un GT con capacidades dinámicas. Ese es el único pega que se le puede poner, pero lo cierto es que el coche iba fenomenal. El reparto de par de esa tracción total era 35-65, con lo cual el coche, incluso en carreteras viradas, se mostraba muy neutro. Era un coche que iba muy bien, pero como os digo, el cambio automático desmerecía un poco. Acabamos con el motor Sport, y en estas fechas estamos hablando que, claro, una revista que aparece en febrero, a primeros de febrero, en realidad aparece a finales de enero, pues no se escribe nada que no haya pasado en enero. Es decir, que los campeonatos del mundo de rallies y de Fórmula 1 no habían empezado. Sí que se hacían los típicos artículos previos de cómo van a ser los equipos, qué piloto va a haber, pues contando las últimas novedades. Pero el protagonismo del deporte en enero ya sabéis que se lo lleva siempre el París-Dakar. En este caso además hubo sorpresa. Este París-Dakar, que era muy largo, pero pretendía ser duro, porque había etapas muy largas, pero tratar mejor al piloto. Se habían quejado, fijaros, los pilotos, incluso los oficiales, pues del catering, de la comida que se servía, porque no lo hacían los propios equipos, lo hacía la organización. Todo esto había mejorado, pero las etapas había veces que eran más de 10 horas seguidas de conducción. A lo que iba, la sorpresa saltó porque aquí había dos equipazos que se sabía que se iban a disputar el Dakar a cara de perro, que era el equipo oficial Citroën y el equipo oficial de Mitsubishi. Citroën con los ZX muy evolucionados ya, muy evolucionados, más bonitos todavía, ya estos eran de color rojo, y Mitsubishi ya con verdaderos prototipos. Los Pajero ya en este momento no eran Mitsubishi Pajeros, bueno, aquí ya sabéis que no se llaman Pajeros, que muy evolucionados o muy preparados, no, eran verdaderos prototipos. La sorpresa saltó porque realmente Citroën dominó casi todo el Dakar, pero un problema en la elección de neumáticos del Artich pues provocó que hubiera muchos pinchazos sucesivos, y al final, por no tanta distancia, porque estamos hablando de una distancia
que es de menos de una hora, perdón, de un poquito más de una hora, pues en un Dakar no es poco tiempo, pero consiguió Thierry Sabine, es que Thierry Sabine es un pilotazo, pues Thierry Sabine, perdón, pues consiguió ganar con su Pajero este París-Dakar que terminaba el 16 de enero del 93. Un París-Dakar, bueno, que Oriol hizo tercero, estuvo muy reñido. Os puedo decir que entre los 8 primeros coches solamente se coló un coche que no fuera ni Citroën ni Mitsubishi. Y además, lo curioso no es la marca, que es un Lada, sino el piloto, que era Salvador Servià. El español Salvador Servià, un pilotazo que consiguió con ese Lada, que no iba mal, pero desde luego no tenía nada que ver con los Citroën ni con los Mitsubishis, consiguió colocarse octavo, que yo creo que le sabría como si hubiera sido una auténtica victoria. Bueno, y con esto llegamos ya al final de este podcast. Espero que os haya gustado. Hemos hablado solo de 3 coches, a veces hablo de más, pero es que qué pedazo de coches. Yo estoy convencido que os ha gustado. De hecho, según estaba haciendo el guión de este podcast, he pensado en un guión para un vídeo, que es qué bonitos son los cupés y elegir los, yo creo que 20 cupés más bonitos de la historia, pero además quiero elegir cupés relativamente asequibles, subir de los superdeportivos, de los Lamborghini, de los Ferrari, porque esos son deportivos, son cupés inalcanzables, pero ha habido cupés muy bonitos y que estaban al alcance, no voy a decir de cualquiera, pero casi. Seguramente haré un vídeo sobre eso. Nada más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en los podcasts, bueno, nos vemos, realmente nos oímos en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.